Buen día a todos. Este día miércoles 9 de junio, cuando ya son las 8:47 de la mañana, damos la bienvenida a todos ustedes que están conectados en este primer encuentro latinoamericano de tecnólogos médicos para la seguridad del paciente. Toda esta actividad creada en el marco del quinto Congreso Internacional para la Seguridad del Paciente. Aquí en Santiago de Chile, siendo las 8:48 de la mañana, como les comentaba, miércoles 9 de junio del 2021. Saludamos a todos ustedes, profesionales, colegas y futuros colegas, conectados desde diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Damos la bienvenida a México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, España, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Portugal, República Dominicana, Venezuela, Turquía y obviamente a todos quienes se conectan desde nuestro país, desde el cual damos origen a esta conexión para todos ustedes en este primer encuentro latinoamericano de tecnólogos médicos para la seguridad del paciente, enfocado en los profesionales de diagnóstico clínico. Los invitamos a todos ustedes a participar de este gran espacio creado por tecnólogos médicos de la Fundación para la Seguridad del Paciente, fspchile.org, y ustedes pueden encontrarlo también en la página web. Y para comenzar, dejaré con ustedes a nuestra colega Adriana Van Bessel, tecnólogo médico y creadora de este sueño de la Fundación para la Seguridad del Paciente, quien comenzó y ya estando en la universidad con este sueño. Las palabras de apertura y bienvenida para Adriana. Bienvenida, Adriana. Hola, buenos días. Para mí es muy grato como gestora de la Fundación para la Seguridad del Paciente darle la bienvenida a los colegas tecnólogos médicos, bacteriólogos, bioanalistas, microbiólogos, químicos biólogos, laboratoristas clínicos, bioquímicos, Cyto e Histotechnologists, TechMeds, químicos clínicos del mundo entero que están hoy día conectados con nosotros, con la seguridad del paciente, gracias al apoyo de nuestro director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de la Frontera, Alejandro Cuevas, y gracias a la Fundación para la Seguridad del Paciente. Hoy día queremos invitarles a una ocasión muy especial, donde no mostraremos, como habitualmente se hace, de que en los congresos se muestran los últimos avances, se muestran las últimas novedades de la ciencia, las últimas tecnologías que se han implementado, sino que hoy día queremos abrir un espacio de comunicación. Queremos abrir un espacio de debate, queremos abrir un campo de intercambio de experiencias en las diferentes especialidades en que hemos ido creciendo como profesionales, tecnólogos médicos, de acuerdo a los requerimientos de la ciencia. Sabemos de que las especialidades base son 5 o 6 en cada país, pero las subespecialidades pueden llegar a 35. Por lo tanto, donde nos vemos enfrentados de repente a que el paciente no tiene cara frente a nosotros, donde nos vemos enfrentados a que a veces el paciente se nos transformó en un tubo de ensayo con una muestra de su sangre o en un extendido, ¿cierto?, de sus células que vemos nosotros al microscopio, donde no sabemos su rostro, no sabemos su historia, no sabemos la angustia que tiene esa familia por el resultado que nosotros vamos a entregar y que requiere el máximo de atención nuestra. Y por supuesto, otorgar el máximo de seguridad en los procesos que nosotros realizamos. En esta jornada tan particular, queremos dedicar nuestro trabajo
Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo muy largo, en que hemos estado en pequeños grupos ideando cómo hacer esta jornada que sea una jornada muy provechosa, y decidimos que los primeros a quienes nosotros tenemos que dedicarle esta jornada es a nuestros pacientes. Ellos que confían en nuestro trabajo, que dependen del resultado de nuestro trabajo. Y como alguna vez lo expresó un profesor, entre el paciente, la enfermedad, el médico y el equipo clínico. Por lo tanto, nuestros pacientes son los primeros a quienes dedicamos nuestra jornada del día de hoy. En segundo lugar, quisiera dedicar particularmente esta jornada a los profesores que están en las universidades enseñándonos, que están formándonos, y en particular quisiera nombrar a dos profesores que recién se acogieron a retiro y que dieron toda una vida, dieron toda una energía para formar muchos tecnólogos, como son Carlos Evia y Juanita Villegas, que me enteré hace pocos días que ya habían dejado la docencia. En tercer lugar, y este es muy sentido, es entregar nuestro trabajo a todos los colegas que soñaron con entregar sus conocimientos, que soñaron estar al servicio del diagnóstico y de la terapia, pero el destino les tenía otro lugar. Les destinó otro lugar y no pueden Bueno, estar con... agradecer a Adriana no tan solo por sus palabras, sino además por la creación, este sueño de esta fundación creada con compañeros de universidad, con un foco y una mirada tan profunda. Es cierto, y como lo decía ella, somos tecnólogos médicos principalmente trabajando en un laboratorio sin muchas veces de cara al paciente, pero con una importancia tremenda, tremenda de enfocarnos cada día que trabajamos en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por alguien más, por un paciente. Damos a continuación las palabras a Alejandro Cuevas, colega, tecnólogo médico, doctor y además director de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad de la Frontera de la ciudad de Temuco, aquí en Chile. Muchas gracias, Mauricio. Buen día, buenos días a todas y todos. Voy a ser bien breve en honor al tiempo, y junto con darle un cordial saludo y la mejor de las bienvenidas a esta jornada del primer encuentro latinoamericano, ¿ya? De tecnólogos médicos para la seguridad del paciente, permitirme una pequeña reflexión en torno al momento que estamos viviendo, ¿ya? Este año, como ya es cotidiano para todos quienes estamos viviendo, y me atrevería también a decir, quizás sufriendo esta pandemia del COVID-19, nos encontramos reunidos a través de nuestras pantallas, ¿no? Anhelando quizás la posibilidad de un viaje, de conocer personalmente a colegas de otras latitudes, de tomar un café en el intermedio de las conferencias, de conocer gente nueva y quizás tantas otras actividades a las cuales estábamos muy acostumbrados, ¿ya? Y que quizás nunca visualizamos o nunca esperamos ver que estuviéramos impedidos de hacerlo. Probablemente hubiese sido una instancia similar a la que nos hubiésemos encontrado hoy día, si no hubiese sido por el actual momento que estamos viviendo. Pero no quiero ser pesimista, ¿ya? Normalmente me gusta ver el vaso lleno de las cosas, y me doy cuenta que estamos frente a un evento único que convocó a colegas de más de 20 países, de Centroamérica, de América del Sur, incluso de algunas otras latitudes, de España, Portugal, Turquía, ¿ya? Que probablemente no hubiese sido posible reunirnos con tanta facilidad si no hubiésemos tenido
la disposición, ¿ya?, de utilizar estas nuevas herramientas digitales que nos acercan mucho más respecto de lo cerca que estábamos antes. Ver el vaso medio lleno, tratar de encontrar aquellas cosas positivas del actual momento que estamos viviendo. Y todo esto en torno a un tema que es transversal y tremendamente relevante como lo es la seguridad del paciente. De aquí les pido disculpas probablemente por ser un poco veía desde muy lejos. Y no me refiero al concepto en sí de la preocupación por el paciente, me refiero a la disciplina, al trabajo sistemático, al conversar respecto de esto con el resto de nuestros colegas y actuar en consecuencia, ¿ya? No era común verlo como una responsabilidad propia, probablemente el verlo como una responsabilidad del resto del equipo de la salud, el médico, la enfermera, que tienen un trabajo a lo mejor mucho más directo con el paciente, respecto de algunas de las disciplinas de tecnología médica. Particularmente en mi caso, tengo la mención de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Pero claramente, esto es un trabajo que involucra a todo el equipo de salud. Y por lo mismo quisiera relevar el trabajo que están realizando nuestros colegas que formaron el capítulo de tecnólogos médicos en la Fundación de Seguridad para el Paciente, y que han trabajado arduamente en poder permitir este encuentro. Y desde nuestra vereda, desde la Universidad de la Frontera, estamos muy, muy felices de aportar con un pequeño grano de arena para que este espacio, que este encuentro sea posible. Y aquí me quisiera permitir una pequeña reflexión en torno a la atención de salud y al cómo han ido evolucionando y complejizándose nuestros sistemas de atención de salud. Y sin ir más lejos, volviendo al tema de la pandemia, podemos ver en el corto plazo cómo hemos tenido que evolucionar demasiado rápido, ¿ya?, a utilizar nuevos equipos, a trabajar con nuevos protocolos, diseñando nuevos protocolos en muchos casos, al enfrentarnos a una enorme demanda en cuanto al apoyo al diagnóstico. Nosotros vivimos muy de cerca acá el cómo se tuvieron que implementar el diagnóstico molecular, la PCR particularmente, para poder apoyar el diagnóstico del SARS-CoV-2, el cómo los servicios de urgencia rayo X también se han visto sobredemandados, por ejemplo, la enorme presión que tenemos como profesionales de responder en tiempo muy reducido, el estrés de estar permanentemente expuesto a los agentes infecciosos, a la gran rotación de personal. Todo esto trae inevitablemente el consiguiente aumento también involuntario de los posibles daños que pueden recibir nuestros pacientes en los servicios sanitarios. Aumenta la complejidad, aumenta la presión y aumenta también esta probabilidad. Y por eso, como profesionales conscientes de que estamos trabajando con personas, tenemos el deber de prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren nuestros pacientes durante una prestación de salud. De aquí me tomo de algunas definiciones que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, que para poder velar, y aquí estoy citando, por la ejecución exitosa de estrategias de seguridad del paciente, se necesitan políticas claras, capacidad de liderazgo, datos para impulsar mejoras en la seguridad, profesionales sanitarios cualificados y la participación efectiva de los pacientes en su atención. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos cuál es nuestro rol como tecnólogos médicos en este contexto. Y lo primero y lo más evidente que probablemente se me viene a la mente es que hoy día el tecnólogo médico tiene múltiples áreas de desempeño. No está circunscrito solamente en su área más disciplinar. Nosotros tenemos muchos colegas ya en cargos de alta responsabilidad pública, en cargos directivos, colegas que se especializaron en epidemiología, en salud pública. Por lo tanto, están aportando desde distintas perspectivas a todo lo que implica la seguridad del paciente. Quisiera también destacar aquí
la capacidad de formación continua y permanente, y permanente capacitación, que nos convierte en profesionales altamente cualificados, lo cual es esencial para poder permitir un proceso de diagnóstico o de apoyo al diagnóstico eficiente, y que eso repercuta efectivamente en nuestros pacientes. Y de ahí también, desde nuestra mirada como universidad, estamos muy atentos y hemos querido también aportar indirectamente a la seguridad del paciente a través de la formación de los profesionales que nuestro entorno está necesitando. Errar es humano, nadie lo puede desconocer. Un parámetro mal determinado, un pequeño retraso en la entrega de resultados, todo aquello que involuntariamente nosotros podemos cometer necesariamente va a tener una repercusión en nuestros pacientes. Vuelvo a citar a la OMS, los errores diagnósticos, entendiendo el proceso de diagnóstico como un proceso donde participa el médico y nosotros apoyamos fuertemente al médico con evidencia objetiva para que pueda tomar mejores decisiones. Y también relevando nuestro rol, en el sentido de que muchas veces este dato objetivo, este apoyo al diagnóstico que nosotros hacemos, en sí mismo puede ser definitivo para el paciente, lo que aumenta mucho más la responsabilidad que tenemos para con ello. Afecta aproximadamente al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria, y más de la mitad de estos errores podría llegar a causar daños graves. Y aquí me vuelvo a preguntar, ¿cuál es nuestro rol en este contexto? Y aquí recuerdo una teoría que quisiera comentárselas para poder hacer este paralelo. Y no quiero dramatizar con esto, pero la teoría se llama la teoría del caos, ¿ya? Que nos dice que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden crear enormes diferencias respecto del resultado final. Hay una frase que incluso fue famosa en el cine, que decía: el aleteo de una mariposa puede causar un tifón al otro lado del mundo. Y esto simplemente lo menciono para reflexionar respecto de cuál es el impacto que puede tener cada paso que nosotros damos en nuestro quehacer profesional en el paciente después de un largo proceso que tiene en el contexto de la atención de salud. Muchas veces nosotros estamos trabajando sobre cosas que podemos considerar muy técnicas, probablemente. Pero un pequeño error en la calibración, un pequeño retraso, o cualquier acción que nosotros tengamos va a repercutir en la decisión que pueda tomar un clínico, en un tratamiento oportuno o no que pueda dar, y finalmente en la condición de salud de nuestros pacientes. Y ahí vuelvo a mi reflexión inicial, y discúlpenme que me haya quedado un poco en blanco, pero nosotros no estamos desligados del paciente, nosotros estamos tremendamente involucrados con la seguridad del paciente. Por lo tanto, vuelvo a destacar el tremendo aporte que están haciendo nuestros colegas dentro de la Fundación de Seguridad del Paciente. Y termino como Universidad de la Frontera dándoles la más cordial bienvenida. Como una casa de estudio que forma tecnólogos médicos, nos sentimos tremendamente agradecidos de tener la oportunidad para llevar a cabo este encuentro, perspectivas que nosotros podemos bajar a partir de este trabajo, y las cuales nosotros ya en nuestro ámbito local podemos empezar a impregnar en nuestros planes curriculares y desde ya en nuestros estudiantes. Desde la ciudad de Temuco, desde el sur de Chile, desde el sur de América, desde el sur del mundo, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a este primer encuentro latinoamericano de tecnólogos médicos para la seguridad del paciente.
Espero que sea de gran provecho este encuentro y esperamos en el futuro seguir apoyando este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por este espacio, por tus palabras de bienvenida. Cosas súper importantes dijiste que van en el marco de esta actividad. Para los que vienen ingresando a este primer encuentro latinoamericano de tecnólogos médicos para la seguridad del paciente, una actividad bajo el marco del 5º Congreso Internacional para la Seguridad del Paciente. Este capítulo de tecnólogos médicos creado de la Fundación de la Seguridad del Paciente, que ustedes pueden revisar y van a poder revisar también en www.fspchile.org.